desde gastronomía y cosas absolutamente específicas de cocina hasta como ciencia ficción en un mundo súper extraño, pasando por erotismo, hasta literatura infantil y juvenil para mujeres adultas. O sea, me parece que la demanda es mucho más amplia y más rica y es mucho más entretenida a mi modo de ver. Bueno, pues, a ver, para empezar, yo difiero de la posición de Nata. Yo no estoy trabajando en librería en este momento, pero creo que si trabajara en una, sí me gustaría hacer un espacio, porque es que estas joyas, pues creo que pueden llegar a pasar desapercibidas, que se necesitan espacios para que pues las mujeres puedan tener referentes, podamos tener referentes. Entonces, bueno, por ahí creo que pues sí es importante visibilizar, no estoy diciendo como quiten a los hombres de la librería, ¿no? Simplemente como en la medida en que pues, se la pones fácil al lector y le das un marco para que él pueda buscar, puede acceder más fácil a los referentes. Y digo lector como tanto hombre como mujer. Entonces, bueno, eso por ese lado. Por otro lado, siento que yo sí he vivido como esa visibilidad, como ese boom, más bien, que le quisimos llamar, aunque no estamos muy seguros del término, porque cuando yo entré a trabajar a las librerías, que fue como en 2012 o algo así, pues sentía que había un catálogo mucho más limitado. Rescato, por ejemplo, mucho la labor de Laguna Libros, con su increíble catálogo de autoras y además que me parece muy importante de autoras contemporáneas. ¿Por qué? Porque, claro, es muy interesante leer a como todas estos clásicos, pero me parece también muy importante poder leer la realidad, ¿sí? Leer cómo se han sentido las mujeres en los últimos 15 o 20 años y si nos quedamos leyendo solamente lo que pasaba hace 100 o 150 años, pues también limitamos nuestra visión de mundo. Entonces, por ejemplo, la labor de Laguna Libros con, por ejemplo, la misma Emma Reyes, que le dio visibilidad a una artista colombiana que había quedado en el olvido. O esta obra que yo recomiendo tanto, Tú que deliras, que le dio visibilidad a una artista colombiana que se llamaba Carolina Cárdenas, o Margarita García Robaño, o Claudia Hernández con Rosa Tumba Quema, que digamos nos da una perspectiva tan diferente como de la guerra y de vivir en la guerrilla. Entonces, bueno, creo que esa es como una labor bien interesante. Claro, hay otras editoriales que vienen como ampliando la oferta y me encanta que eso siga pasando y creo que hay que seguirle dando alas a eso. Tienes que visitarme, Caro, porque por cada Neruda hay una Bombal y por cada Bolaño hay una Nona Fernández que te espera. Y además hoy llegó el inspector. Así Sí, Estaba que que, soltaba la bomba desde hace como Corregidor, 20 ¿no? minutos. Corregidor corregidor, trajo sí, 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 todo, trajo poco porque todo. llega como si fuera maná divino, pero ahí está. Sí, no, y miren que, por ejemplo, me parece muy lindo lo de la labor de curaduría, pero a eso también siento que hace falta como contraponerle el público. Por ejemplo, ustedes saben ya que estoy en Tunja, entonces estuve visitando las dos librerías que hay en Tunja porque me enteré que había otra y siento que también depende mucho de la recepción de los lectores. Estuve pues preguntando cómo ven ellos esa recepción y obviamente queda mucho camino por recorrer, porque uno no se puede poner a traer todos los libros del inspector que tal vez no, no van a venderse acá, si me hago entender. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que esa es como la invitación del capítulo, como la diversificación de la literatura recae también en el lector y no solo en la crítica literaria, y hacernos todas estas preguntas y ver qué papel juega la literatura en la vida de cada uno y abrir el debate, pues me parece como lo más importante. Yo creo que ya con eso cerramos. No se pierdan la entrevista que tenemos con Gloria Susana Esquivel. Y bueno, la discusión queda para ustedes. Los invitamos a ampliarla con otros lectores eléctricos, a debatir en sus casas y a diversificar sus lecturas. Bueno, y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, Gloria Susana Esquivel, quien es periodista, escritora y traductora. Ha colaborado en diversos medios colombianos e internacionales,
Actualmente tiene un podcast sobre feminismo y cultura en la revista 070 que se llama Woman's Planning. También es profesora de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Ha hecho parte de diversas antologías como Puñalada Trapera. Ha publicado el poemario El lado salvaje, la novela Animales del fin del mundo y su último libro de no ficción, que es Dinamita, Mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX. Gloria Susana, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. Hola Carolina, hola Natalia, hola Carlos en el backstage y hola, ¿cómo se dice? ¿Lectores eléctricos? No sé. Sí. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados es, ¿qué estás leyendo? Bueno, Cuéntanos un poco. Decir que me preparé mucho para esta pregunta porque estoy obsesionada con este podcast y les voy a contar para que mi respuesta sea interesante. Primero me leí una novela muy rápido, de un solo tirón, que me la recomendó Giuseppe Caputo y me dijo, te tienes que leer este libro porque tiene un chisme en la mitad. Y yo me lo leí muy rápido buscando ese chisme y esa novela es Camanchaca de Diego Zúñiga y me la leí muy rápido y Giuseppe estaba muy impresionado porque yo realmente necesitaba saber el chisme y el chisme es muy bueno y es un libro como fragmentado, entonces se lee rápido. También estoy leyendo el tarot este año. Me reinventé como persona esotérica en la pandemia. Entonces, ahora estoy leyendo el tarot, que me parece que es un libro también. Y estoy muy emocionada porque ayer comencé a leerme un libro que quería leer hace mucho tiempo, que se llama La Isla de Arturo, de Elsa Morante, y no lo había conseguido por ningún lado y decidí regalármelo de cumpleaños y estoy muy feliz por haberme hecho ese regalo porque realmente ese libro está muy espectacular. Bueno, no conozco el último que mencionas, pero además me gusta mucho lo que mencionas del tarot, porque creo que muchos tuvimos otros acercamientos con lo místico durante esta cuarentena. A mí me gusta lo de los arquetipos, eso me parece muy interesante de la idea del tarot. Pero bueno, como que retomando la entrevista, quisiera preguntarte cuáles fueron tus primeras lecturas o tus primeros acercamientos a la lectura y de ahí como que nos cuentes también en qué momento llegaron las escritoras a tu biblioteca. Bueno, pues la lectura es algo que siempre me ha acompañado desde que yo era muy chiquita. Cuando yo era muy chiquita, mis papás, yo siempre cuento esta historia, mis papás no son lectores, son, digamos, académicos porque son profesores de universidad, pero en un campo en donde no hay literatura alguna, o sea, es como un campo completamente despojado de lo literario. Y ellos como que siempre me leían como muchas historias para dormir, me llevaban como marionetas y yo como que siempre estaba muy interesada en la ficción, entonces ellos decidieron regalarme cuando yo era muy chiquita. Ah, bueno, y luego hay como un mito fundacional en mi casa que yo aprendí a leer sola, entonces como la niña genio que leyó, entonces démosle libros. Entonces me regalaron como agua para chocolate porque la escritora tenía mi mismo apellido. Entonces ellos dijeron pues que era un match, obviamente pues yo no entendí nada de ese libro, nunca, o sea, no se lo leí a los 6 años, pues lo leí entre comillas como pasando páginas y luego mis papás dijeron no, tal vez necesitamos regalarle libros infantiles, entonces comenzó como toda la ondeada de libros, había unos libros de la misma escritora que escribió la saga de Franz, que es como Franz va a la escuela, Franz tiene problemas de amor, Franz no sé qué, se llama como Christine Nostringler, una mujer como nórdica, y ella tenía otro personaje que no era Franz, sino que era Susie, entonces mis papás también me la regalaron a Susie porque éramos tocallas, entonces era como unos libros epistolares que se llaman Querida abuela, tu Susi, entonces era como esta relación epistolar entre la nieta y la abuela, y bueno, yo digamos que conquisté y mastericé esa torre, justamente, y la verdad, pues, o sea, siempre la lectura fue parte de mi vida, de hecho, como me obsesioné con el podcast de ustedes, y siempre estoy como, ay, sí, me encanta lo que ellos dicen, la otra vez estaba escuchando que Edwin hablaba de leer en los buses y yo soy una lectora que se formó en buses porque yo vivía muy lejos de mi colegio, entonces eran como viajes de 2 horas en bus y yo ahí me devoré Crimen y Castigo, La Montaña Mágica, Drácula, o sea, cuando estaba en el colegio ese era mi lugar feliz,
porque odiaba el colegio, odiaba todo. Entonces, el bus era como mi lugar maravilloso de lectura. Y luego entré a la universidad a estudiar literatura y ahí pues las mujeres seguían sin, o sea, no es que no fueran protagonistas, sino que no era consciente de que eran mujeres o no era consciente de que no habían mujeres en eso que me habían enseñado, ¿no? Entonces yo comencé a estudiar literatura, yo fui la peor estudiante de literatura de la historia que ha pasado en esa universidad, o sea, es una vergüenza total porque a mí me comenzó a molestar mucho, y bueno, yo era rebelde, etcétera, me molestaba mucho como que me impusieran lecturas y yo quería como otra cosa, y como que sí, como que me daba cuenta que lo que siempre pedían en las clases era que repitiéramos lo que los profesores decían, y bueno, en fin, o sea, yo me rayé mucho en ese momento y comencé como a excavar como literatura más contemporánea por mi cuenta, entonces no leía lo que me tocaba, sino lo que me gustaba. Y tuve muchas lecturas iniciáticas en ese momento, ¿no? Como El lobo estepario, Rayuela, Los detectives salvajes, para mí fue como, es un libro muy importante en mi vida porque fue como un libro de, como ese fervor de la juventud. Y luego llegué a la poesía, descubrí la poesía latinoamericana y llegó Alejandra Pizarnik a mi vida. Ya, ahí creo que cambió todo. Llegó Olga Orozco, llegó Blanca Varela y de la mano de estas escritoras, pues llegó la profesora que me daba la clase de poesía latinoamericana, que era Piedad Bonet. Y a mí me impresionó mucho conocer a Piedad en la universidad, pues porque cuando uno llega a estudiar literatura, en mi época, a uno le decían como, esta no es una carrera de creación, y cuando conocí a Piedad fue como, uff, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es esta mujer que es profesora, que me está mostrando otras mujeres y que aparte de todo es novelista y que tiene un taller de creación? O sea, para mí fue como, o sea, se me estalló la cabeza y yo dije, yo quiero ser ella, o sea, como esto es lo que yo quiero ser. Dijiste algunos autores clásicos como Cortázar, Bolaño. La pregunta sería si de alguna manera la ausencia de referentes mujeres de ese tipo clásicos afectó tu acercamiento a la escritura. Yo creo que lo que a mí me pasó fue que yo nunca conocía, yo no sabía que yo podía ser escritora, porque los escritores eran los hombres y eran los rusos, ¿no? O los argentinos muertos, pero una niña colombiana no, nunca jamás en la historia de su vida iba a ser escritora, ¿no? Entonces también por eso conocer a Piedad me impactó tanto. Y en esa época, cuando yo estudié literatura, pues primero no leíamos absolutamente nada de literatura colombiana, o sea, una de esas expediciones a la literatura contemporánea que yo hice fue conocer a pues, la obra de Belio Rosero, que eso no se, pues, no se conocía, y era como, ¿cómo así que este señor es colombiano y cómo así que está escribiendo? Y como así que en la universidad nadie me va a enseñar sobre él porque él no ha pasado la prueba del tiempo, el canon y bueno, todas estas cosas que pasan en la academia, ¿no? O en la academia de antes, porque ahora la academia es como Beyoncé y los derechos civiles, y es como que a mí eso no me tocó, a mí me tocó los señores por allá. Entonces yo creo que para mí sí fue algo, o sea, fue un proceso muy largo de mucha terapia, mucho tarot, mucho I Ching, mucho psicoanálisis, mucho de todo, reconocerme como escritora, porque es que los escritores eran señores, los escritores no se veían como yo, no había nadie como yo, ¿no? Y tampoco en esa academia en donde pues nadie quería ser escritor tampoco, o sea, mis compañeros de la universidad, que son mis grandes amigos, no tenían ningún interés en escribir ficción. Pues luego de muchas cosas y muchas vueltas que dio la vida y demás, yo terminé haciendo una maestría de escritura creativa y conocí gente como yo, o sea, conocí gente joven que quería escribir o que ya eran escritores porque ya habían publicado libros, había escritoras latinoamericanas y eso era como, no puede ser posible esto tan maravilloso. Y luego tuve una crisis muy grande y como que ya me vi en una encrucijada como de, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida ahora sí? O sea, voy a volverme periodista, voy a volverme profesora, voy a hacer un doctorado, voy a buscar una beca o voy a ser escritora. Y eso me daba pánico porque, una vez más, los escritores no se veían como yo. O sea, sí, mis compañeras de la universidad y demás, pero los escritores de la literatura con L mayúscula eran pues personas que están en los
clásico, ¿sabes? O sea, como el lomo repujado de cuero, ¿no? En esa